Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición del PON. Como siempre, los días miércoles a partir de esta hora, un poquito más de las 6 de la tarde, estamos aquí para hacerles compañía. Y como veníamos anunciando en nuestro Facebook, hoy tenemos dos invitados, en realidad son tres. Uno que ya colabora con el programa de hace un tiempo, como es el Josep María Rosquillas, que está aquí con su cámara filmando. Esto saldrá, ya iremos por dónde. Pero tenemos dos amigos, dos terapeutas que por esas cosas de la vida, que yo creo que no hay casualidades sino causalidades, no hemos podido encontrar y no hemos podido conocer personalmente, y que nos vienen a hablar sobre, yo creo, dos temas muy interesantes y que a veces conocemos, creemos conocer, y realmente conocemos muy poco. Está Leire Iraola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está Albert Catalá. Sí, hola. Que nos vendrán a hablar, como hemos publicado, de reflexología y otro tema que también se suele escuchar pero no se sabe mucho, que son las regresiones. Sí. Pero no entraremos en el tema ahora, entraremos luego de la música, solemos pasar la primera canción como una especie de remember de otros años o algo, una canción que sea de esta que nos levanten un poquito, ¿no? En este caso, como ya habéis sabido, es una canción de Coldplay, y el amigo Josep también la acertó con el nombre, era Viva la Vida, y bueno, esperemos que les guste y luego sí entraremos en tema. Muy bien. Pues vamos a la música. Bueno, escuchábamos a Coldplay con su Viva la Vida, y realmente es una canción que levanta bastante el ánimo. Esperemos que de alguna manera provoque esa sensación, aparte de todo el calor que está haciendo, que realmente está pegando y pegando fuerte. Pero bueno, vamos a intentar pasar la tarde lo mejor posible y transmitir cosas que sean positivas. Por eso hoy tenemos con nosotros a Leire y a Albert. Y bueno, primero vamos con Leire, si te parece. Perfecto, sí. Así dejamos a la dama primero que explique. Claro. Sí. Leire, se Bueno. escucha mucho últimamente de terapia, de cosas que mejoran a la persona, mejoran al cuerpo. Se habla de reflexología entre ellos, ¿no? ¿Es simplemente un masaje o qué es la reflexología? La reflexología realmente no es un masaje. ¿Ves? Ya empezamos mejor. Está muy bien Sí, que sí. se empiece por aquí. La reflexología podal es antiquísima y se puede definir como una terapia manual, pero un masaje sería agarrar los pies, en este caso que hablamos de reflexología podal, y dar un masajito, ¿no? Y eso siempre va a estar muy bien y va a dar algo de bienestar a la persona. Pero la reflexología podal es la terapia que a través de los pies trabaja todo el cuerpo, ¿no? Entonces aquí hay un matiz diferente, o sea, no tocando los pies hacemos reflexología. ¿Vale? Para hacer reflexología hay que saber cómo tocar, dónde tocar y de qué manera tocar. Es sencilla de aprender, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Para hacer reflexología, si no estamos haciendo masaje. No es cuestión de tocar, sino saber dónde tocar. Sí, y la manera, ¿no? Porque la parte positiva es que tampoco podemos hacer mal. Es decir, la reflexología podal, que la datan allá como de hace 4 o 5 mil años, no sé, se origina en diferentes países de Oriente a la vez, ¿no? Que aunque siempre se ubica en China, pero realmente está en Egipto, está en diferentes países. Y a Europa llega como a principios del siglo XX, mediados más bien, y se empieza a trabajar, se empieza a corroborar estos mapas, ¿no? Se le llama mapa podal a estos dibujos que conocemos un poco todos, ¿no? Que es, los pies se pueden dividir en líneas, ¿no? Y estas líneas podemos hacer como el jueguito aquel de los barcos, ¿no? De A1, de buscar un poco un punto por unas líneas verticales y otras horizontales, y encontramos los reflejos de todos los órganos, huesos y sistemas del cuerpo. A partir de ahí hay diferentes propuestas, tantas como reflexólogos, para poder trabajar desde los pies, para trabajar un órgano al que necesitemos y esta información que llegue directamente a ese órgano del cuerpo. Funciona más o menos así. Ahora, cuando muchas veces hemos visto ese mapa, un poco la pregunta natural, que yo creo que ya estás anticipando bastante lo que te quiero preguntar, es realmente a mucha gente le cuesta entender, y es natural, diría yo, que sea así,
¿cómo puede estar reflejado el cuerpo humano en el pie? O sea, ¿cómo en un punto puedes llegar a incidir en según qué parte del cuerpo sobre el simple hecho de que tú sabes o tú dices saber, si me permites la pregunta de este modo, totalmente. Que tú dices saber tocar en ese punto, estás tocando el hígado. Sí. ¿Cómo puedes saber eso? A mí me sorprende muchísimo cómo lo pudieron saber hace 5.000 años, ¿no? Lo que se ha hecho ahora como manera de corroborar estas cosas que necesitan las personas que se dedican a la ciencia, que necesitan demostrar y cuantificar las cosas para poder decir que son verdad. En Europa esto se ha hecho, ¿no? Entonces lo que se ha corroborado de una manera muy sencilla, que es eligiendo grupos de personas jóvenes totalmente sanas con una dolencia, con una enfermedad de un órgano concreto, ¿vale? Pero el perfil era este, ¿no? Entonces, una persona totalmente sana y joven con todas las funciones perfectas, pero con un problema de riñón, por ejemplo. Y ahí se encontraba el reflejo de riñón. Porque cuando tú tocas un reflejo en el pie de un órgano que está enfermo, la persona lo siente el dolor en el reflejo o siente diferentes cosas, pero se da cuenta de que está diferente. Y se fue corroborando, ¿vale? Médicos, que cada vez hay más en Europa, que también son reflexólogos, fueron corroborando que los mapas eran ciertos. Lo corroboraron de esta manera, pero en el fondo no les importa. Quiero decir, no importa si es exacto este órgano, no importa la manera en la que funciona, que la ciencia dice, hay épocas que se han dicho que es por sistema nervioso, que todos los nervios llegan a los pies y que a partir de aquí la información vuelve al cerebro. Hay mil teorías, otra que va por el sistema nervioso. Ahora se está hablando de que no, que realmente es una sanación cuántica lo que se hace desde los pies, porque cualquier parte de nosotros representa el todo, ¿no? En el pie está todo el cuerpo, en las orejas, que también la reflexología está en todo el cuerpo, realmente en una célula tenemos la representación de todos nosotros, ¿no? Y entonces ahí estaría hablando de la sanación cuántica. Para mí, honestamente, la reflexología es un método, es un mecanismo natural del cuerpo, de cuando los humanos íbamos andando, no sé en qué años, por cuevas, ¿no? En suelos irregulares y descalzos, y era una manera de ir pisando por suelos irregulares y te ibas autorregulando el cuerpo, ¿no? Y funciona. El cómo, el por qué, son las necesidades de la mente del hombre moderno, ¿no? Pero bueno, los que necesitan este tipo de respuestas las están encontrando, que es lo interesante. Para mí lo más interesante de todo es que cura. Bueno, yo creo que esa es la mejor respuesta, ¿no? Que lo puedas encontrar en los pacientes. ¿Lo llamamos pacientes? Yo he tenido mis propios conflictos con esta palabra y ahora me voy reconciliando con paciente. Porque no me gustaría, no sé, a mi entender, llamarlos tampoco clientes, porque suena muy... No sé, yo prefiero llamarlos pacientes. No sé si tú, por eso pregunté. Sí, yo he tenido ahora estoy reconciliada con esta palabra. Tuve una época en la que no y ahora está todo bien. ¿Y cómo lo llamabas? Usuario, pero tampoco me parecía natural, pero huía de la palabra paciente, ¿no? Más que porque lo sintiera como usuario, es porque no quería nombrar la palabra paciente, pero da lo mismo. ¿Y cuánto llevas haciendo de reflexólogo? Realmente empecé como paciente en la reflexología. ¿Suele pasar más? Llegué por casualidad, porque no tenía ni idea que a través de los pies se podía trabajar a otro lugar. Y me hice mal en el cuello, una amiga me recomendó una reflexóloga y a partir de ahí empecé a trabajar en un problema de bronquios que yo tenía crónico de nacimiento. Tras 2 años de tratamiento me curé, algo que me habían dicho que era para toda la vida. Y entonces a partir de ahí empecé yo a estudiarla, empecé a practicar y llevaré unos 10 años, 10, 11 años dedicándome a la reflexología moderna. Y dentro de estos 10 años que llevas dedicándote a esto, ¿aplicas otras técnicas o le has ido agregando cosas? Sí, es como que vas creciendo, ¿no? De alguna manera siempre vas, yo al menos, ¿no? Me gusta comprender, yo creo que va por ahí, me gusta comprender lo que nos pasa, lo que somos, quién soy, y en este camino de encontrarme pues he ido encontrando cosas que me ayudan, y todo lo que puede ayudarme a mí, entiendo que puede ayudar a otro, ¿no? Y entonces he ido sumando, lo voy sumando con
No tengo un protocolo concreto, la reflexología digamos que es el punto fuerte con el que trabajo, con el que me siento más segura y en el que puedo aportar más. Y normalmente comienzo por aquí porque también te da mucha información, ¿no? Una persona viene con una sensación de dolor o de angustia, o sea, física, emocional, energética, mental, da igual, pero los pies te van a dar los pies te dan la información real, ¿no? A veces creemos que nos duele la barriga, pero el problema está en la columna, ¿no? Aunque se refleje el dolor en la barriga. Entonces los pies me dan la información de dónde está el problema y a partir de aquí empiezo a trabajar y bueno, con el tiempo aprender a estar cada vez más presente y cuanto más presente y en mi centro estoy, pues me abro a que ocurran otras cosas y a poder aportar cosas, pero sin ningún protocolo que lo siga. Esquema, No, todo lo contrario, sino intentar escuchar al campo de la otra persona, a su campo energético, escuchar a todo él y a partir de ahí dejar espacio para lo que tenga que ocurrir. Te toca hacer un poco lo que se suele decir en la jerga general, un poco de psicóloga a la hora de atender a una persona. Depende, siempre hay una parte de escucha que es muy importante. Hay momentos en los que creo que está muy bien escuchar la preocupación de la persona y otros momentos en los que creo que también está muy bien poder pedir a la persona que guarde silencio y se dé un espacio. ¿Se escucha interior? Sí, porque si no, depende todo de cada sesión, de cada persona, de cada momento y de mi propio estado, ¿no? Pero creo que cuando a veces hay un espacio de una hora y media de una terapia en el que se deja media hora, 40 minutos de entrada de hablar a la persona, hay todo el rato como una conexión con la mente y se está hablando desde el pensamiento. Lo que interesa, a mí lo que me parece más interesante es poder parar eso, escuchar por supuesto al principio un poco, pero también dar un tiempo justo, que no se haga demasiado largo, para poder parar, conectarse con uno mismo, dejar espacio y no importar tanto la historia de lo que ocurre como ir al cuerpo a escuchar lo que ocurre a través del cuerpo. Y el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla, sí, sin duda. Creo que nos habla todo el rato. Y esto que decías hace unos instantes de que mucha gente, no sé si mucha gente, yo esto lo digo yo, ¿no? Viene con una problemática que cree que tiene, por ejemplo esto decíamos de no es el estómago, pero en realidad es la columna. ¿Esto suele pasar muy seguido? ¿O generalmente la persona es consciente de que le duele? Hay un poco de todo, ¿no? Cada vez hay más personas que se ocupan de quiénes son y se ocupan de escucharse, ¿no? Pero hay de todo. Sí que hay, a mí al menos me llegan muchas personas creyendo que tienen algún problema de corazón o de palpitaciones porque hay una base de angustia muy fuerte, ¿vale? Creo que quizás hace, no sé, ¿no? En la posguerra el problema de este país era el hambre y ahora el problema es la velocidad, ¿no? Y en esa velocidad genera desequilibrios, genera que la mayoría de personas estamos viviendo mucho más en la mente y en los pensamientos y no escuchamos al cuerpo hasta que el cuerpo duele, ¿no? O hasta que algo nos angustia y tiene un nivel ya muy alto para que lo podamos escuchar. Con lo cual uno llega con una sensación corporal que al parar dentro de la misma terapia la persona ya es consciente de que uy, esto es otra cosa, ¿no? Porque simplemente se permite dar el tiempo. Sería muy chulo poder hacer esto cada uno en casa y llegaremos, ¿no? Al menos el parar, escucharse y después, ¿no? Acudir. Pero mientras tanto, si sirve para esto, genial, para parar, ¿no? Pero sí ocurren las dos cosas. Quien viene con las cosas bastante claras porque lleva mucho tiempo ocupándose de sí mismo y aprendiendo a escucharse, y quien viene muy desorientado. Bueno, hemos ido escuchando y el oyente también de más o menos lo que hace la reflexología. Pero un poco la pregunta que me surge es ¿qué es lo que no hacen? ¿Hasta dónde no llega o cuál es el límite de la reflexología? Por ejemplo, para no ir demasiado grande el círculo, la reflexología puede sanar o ayudar a sanar una enfermedad emocional como puede ser una depresión, ansiedad,
Ujú. Sí, ¿Sí? sí. A través de la reflexología puedes llegar a sí, una depresión totalmente, sí. Sí. Sí, otras cosas quizás no, pero una depresión a través de la reflexología. No digo que la reflexología cure porque para mí las técnicas, las terapias no curan. Es la persona la que tiene la capacidad de curarse a sí misma, ¿no? Pero a través de... es un camino muy válido para poder hacerlo, ¿no? Sí que hay trabajos muy poderosos del sistema nervioso a través de la reflexología podal que realmente ayudan a que haya un cambio bioquímico en el cuerpo, ¿no? Pero todo esto parte de que la persona dice vengo aquí para esto, sí, no. Pero ni eso ni una gastritis, quiero decir, todo depende de que la persona en el momento que está viniendo está decidiendo que quiere curar. Tiene una voluntad para que Sí. puede ser, quizás he utilizado la palabra más bien, Sí, no, está muy bueno. pero en esto de la química yo creo que antiguamente era esto, ¿no? La alquimia era la utilización de los elementos químicos para lograr según qué cosas, ¿no? Sí. Y en esto la persona tiene mucho que ver, la implicación, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es la decisión la que hace también que uno coja un teléfono y llame a una persona. Yo creo que sí que hay momentos en los que uno puede estar muy perdido y ahí necesita una mano para reencontrarse. En el momento que una persona se conecta consigo mismo, y para mí esto tiene mucho que ver con poder ir liberándose de una carga fuerte de una depresión, porque cuando te vas conectando contigo cada vez tienes más poder interior, ¿no? Y a partir de ahí tienes más capacidad de decisión para continuar con esta terapia o para irte a otra y ya empiezas a decidir tú, ya empiezas a ser la persona que está decidiendo sobre su vida, sobre su salud y que ahora paso por aquí, luego me voy a otra terapia y escuchas a tu cuerpo, porque no hay una terapia que cure no sé qué a todo el mundo, no, creo que hay que escucharse, tenemos un montón de opciones, todas válidas si las realizan personas que saben lo que están haciendo y cada uno tiene que escucharse y saber cuál es el momento de acabar una, irse a otra. ¿Vale? Y creo que la reflexología podal lo que sí creo que aporta es esta primera conexión contigo mismo, tocar el cuerpo a través de los pies, te da una toma de tierra importante, ¿vale? Esto que estamos todo el rato en la cabeza, cuando te están una hora trabajando los pies, por una cuestión física, te baja la energía muchísimo a la tierra, el nivel de pensamiento se empieza a bajar y te conecta mucho con tu cuerpo, con lo cual te conecta contigo mismo, ¿no? Y tú más o menos anticipas casi la otra pregunta. Generalmente, me imagino que no sé si hay un tiempo establecido, no lo sé. ¿Cuánto suele durar una sesión de reflexología? A ver, cuando hablamos de niños, como es la reflexología infantil, 20 minutitos, media hora máximo. Niños, personas mayores o personas una sensibilidad muy alta, con 20 minutos, media hora es más que suficiente, porque si no hay demasiada información que está recibiendo el cuerpo que luego tiene que gestionar. Yo normalmente trabajo en sesiones de una hora cuando hablamos de reflexología de adultos, sacando los niños y las personas muy mayores. Y hay trabajos porque lo sumo con otras terapias que a veces puedo llegar hasta la hora y media, pero la media suele estar en una hora más o menos. ¿Y suelen necesitar varias sesiones con la misma persona o generalmente a la primera ya está? No hay una... Es que No hay las normas y los protocolos forman parte de la farmacología, pero no de las terapias que se salen de ahí. Porque no hay dos personas iguales, no hay dos momentos iguales, entonces no se puede responder a eso de una manera honesta, ¿no? ¿Esto entra dentro de lo que se suele llamar la parte holística? ¿Cómo defines la parte holística? Medicina que parte más del interior de la persona, de la búsqueda de sus propios elementos, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que todas las, no sé si todas, pero las terapias energéticas y algunas terapias manuales, todas, entienden yo creo que esta es la separación, ¿no?, entre la medicina convencional y el mundo de las terapias. Uno entiende al cuerpo humano, ¿no? La medicina, yo pienso que la
la entiende en trozos, ¿no? Y entiende que un trozo es independiente del otro, un órgano no tiene nada que ver con otro, y las medicinas orientales, de donde vienen la mayoría de las terapias, entienden que todo está conectado con todo. Entonces no es posible que haya un problema de riñón y no esté afectado el pulmón, no es posible que haya un pensamiento obsesivo durante X tiempo y no esté afectado el cuerpo, porque somos todo un todo, ¿no? Y yo creo que todas las medicinas orientales y lo que deriva de allí entiende al humano así, ¿no? Y bueno, vamos a ir haciendo una pausa musical también para hablar con Albert, pero tengo una pregunta personal, que yo creo yo llevo ciertos temas de lo que es el Reiki, ¿no? Y me suele pasar, no sé si te pasará tú como terapeuta de reflexología, que evidentemente cuando ayudas a una persona, evidentemente te sientes satisfecho o satisfecha en tu caso por la persona que le has podido dar una mano, como pero muchas veces, y son muchas, que termino yo como quien dice más lleno todavía de lo que creo que esa persona se está llevando, ¿no? Como que me está haciendo un favor también a mí. No sé si tú como terapeuta de reflexología te suele pasar ese síntoma de decir, vale, he tenido un paciente, ha venido por un problema, le he podido ser útil, pero a mí interiormente me ha ayudado muchísimo. ¿Te pasa? Sí, claro. Sí, en el momento que... yo creo que en el momento en el que te conectas con el corazón, te pasa eso, ¿no? Y ojalá pudiéramos vivir así siempre sin que... Yo espero llegar ahí, ¿no? Que sea con 90 años. Sin que haga falta que venga más, sin que haga falta que venga alguien. Ocurre porque cuando viene una persona a atenderse, de alguna manera hay algo que se transforma por muchos años y por búsqueda de herramientas que me puedan colocar en esta conexión con el corazón para trabajar desde ahí. Entonces estás una hora respirando, conectada con el corazón, ¿no? Abierta a lo que ocurra, y estás conectando con la energía sanadora, estás, ¿no? Con una presencia lo más grande que se pueda, y todo eso te aporta esto que estás diciendo, ¿no? Pero yo espero poder hacer eso para comprar el pan, para subir al autobús, espero llegar ahí, y eso es a lo que aspiro, ¿no? Y bueno, vivir, eso está claro. Y ahí recibes, ¿no? Es como ahí recibes cuando viene una persona, te entiendo perfectamente, ¿no? Porque estás pudiendo, aunque sea por apoyarte en la responsabilidad de mi trabajo, estás conectándote en algo que a veces, no sé si te ocurre, no resulta tan fácil cuando quieres ir a comprar el pan, porque ponerte en ese lugar. Si vas al súper y dices, yo soy terapeuta, te van a decir, encantado, mucho gusto. No, pero con uno mismo, ¿no? Sentir como esta responsabilidad, a mí me ocurre desde la responsabilidad, esta responsabilidad de cuando estoy en la cola del supermercado y viene alguien y me dice, ¿puedo pasar adelante? Y le dices, sí, pero por dentro y dices, ¿no? Pues en ese momento me gustaría poder, ¿no? Y apelar a la misma responsabilidad de emitir amor al mundo sin tener que, ¿no? Sin tener que ser lo que yo tengo ahí. Bueno, yo espero poder llegar algún día a eso. Yo creo que por más que te dediques o nos dediquemos según a qué cosa, no implica que tengamos ese rasgo humano, que somos humanos y tenemos que seguir trabajando, eso está clarísimo. Que yo te hacía referencia más que nada porque me venía a la mente cuando tengo la gran oportunidad, digo que es una gran oportunidad porque cuando viene una chica embarazada y le tienes que hacer Reiki, es que, no sé, yo termino como en las nubes. Yo sinceramente acabo, no sé, que me estoy llevando un premio ese día, me estoy llevando el premio mayor de ese día, me lo estoy llevando yo. Evidentemente intento que ella se vaya bien con lo que hago, pues, si no más faltaba que yo esté en las nubes y la chica diga, ¿a qué he venido, no? Pero yo siento que yo me estoy llevando o estoy compartiendo una energía del cual me siento espectacular. No sé, por eso a mí también me parece un regalo, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con poder estar dedicándose a lo que uno ama y hacerlo desde ese lugar, ¿no? Y es un regalazo, está claro, que vengan personas y ayuden a que eso ocurra, ¿no? Y por lo otro, sí, evidentemente, si uno va a un dentista tiene que gratificarle, si uno va
a otras profesiones también tienen que hacer y tenemos que entender que esto también tiene su esfuerzo, su tiempo, su dedicación y ojalá sea reconocido cada vez más. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con Albert, que lo tenemos aquí castigado. Muy bien. Vale. Vamos también fuera del micrófono, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de asistir como paciente, digámoslo así, no sé cómo denominarlo de otra manera, y el tema de regresiones. Pero claro, regresiones suena a cosa rara, suena a cosa esotérica, cosa que uy, ¿con qué me va a venir este? O cosa de hipnotismo. Yo te digo lo que he escuchado también en la calle. Sí, ¿no? sí. Entonces decíamos un poco de aclarar todos estos puntos. ¿Qué es una regresión? Sí, bueno, lo que decíamos ahora, ¿no? En micro cerrado, vamos a tratar de aterrizar un poco, de desmitificar y todo eso. Bueno, la regresión, como mínimo la que yo practico, es una regresión no a otras vidas, como se suele pensar enseguida cuando dices, no con una hipnosis de pérdida de voluntad o cualquier cosa así, sino sencillamente vamos a revisitar los momentos en los cuales en nuestra infancia se nos ha programado. Hemos tenido la oportunidad de programarnos, digamos. La oportunidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Digamos que vamos a revisitar los traumas. Los traumas, los momentos no tan agradables que hemos sufrido, por cuáles sean las circunstancias, y bueno, y que nos han venido formando hasta la edad de adultos. Claro, yo siempre hablo como de traumas o de cosas más, digamos, nocivas o malas o que no son muy prácticas para llevar a cargas por la vida, porque, claro, las cosas buenas no hace falta llevarlas a terapia tampoco, ¿no? Entonces, claro, no es que hable siempre en negativo, sino que mi trabajo es más abarcar estos temas. Entonces, bueno, digamos que el ser humano somos la consecuencia de lo que hemos vivido, y cuando hay un momento doloroso o traumático o que no, sencillamente, aunque no es práctico para el resto de la vida y lo venimos cargando, vamos a revisitarlo mediante una relajación profunda. A ver, no tendría caso que hiciéramos una hipnosis profunda y perdiéramos la conciencia de lo que estamos haciendo, porque digamos que la meta de hacer la terapia es tomar conciencia de que somos, ¿no? Entonces, si haces una hipnosis y no tienes conciencia de lo que estás haciendo, no hace falta que vayas a terapia, ¿no? Si haces esta hipnosis. Entonces, con esta relajación profunda sí vamos a revisitar los momentos concretos del pasado, y ahí ya los podemos administrar mejor, con más calma, con más, digamos, con más conciencia, con más voluntad, con más tranquilidad. Vamos a administrar las tristezas, si hay que llorar se llora, vamos a administrar las rabias, lo que en su momento no dijimos, cualquier sea la cosa que nos dejamos a medias, digamos, y a partir de ahí se descargan las cargas nocivas, y a partir de ahí ya se va comprendiendo qué nos ha formado, y ya vamos llegando poco a poco, mediante la descarga, pues ya sea al perdón de nuestro agresor, al perdón, por ejemplo, de nosotros mismos por venir funcionando de esta manera y no haber hecho el esfuerzo de ser conscientes de que somos así, etcétera, etcétera. Bueno, en eso se basa un poco la regresión. ¿Se puede dar el caso, dentro de lo que es el tema de regresión, no sé, pregunto así a modo de intentar conocer también un poco más del tema, de que a veces se suele hablar de cosas heredadas, o sea, alguna culpa heredada, algún perdón, alguna cosa que mi padre, por ejemplo, no perdonó, pero me transmitió, y que no fue algo mío, pero sin embargo él me lo ha pasado, ¿puede ser? Bueno, de hecho básicamente es así. Básicamente son patrones de conducta y vamos a ver, yo no puedo enseñar una cosa que yo no sé, por tanto solo voy a enseñar lo que traigo dentro, o sea, lo que me han enseñado, ¿no? Si a mí me han enseñado chillando, lo más probable es que yo enseñe a mis hijos chillando. Si a mí me han enseñado de ciertas maneras nocivas, es muy probable que también utilice estas ciertas maneras nocivas.
Quizás mucho menos porque habéis hecho un esfuerzo para mejorar, como todo, ¿no? Generación tras generación hacemos un esfuerzo por mejorar. Pero bueno, sí, los patrones de conducta son hereditarios. Cada vez mejor y cada vez más refinados, como la propia raza humana evoluciona. Pero sí, es esto. Y el hecho de poder ir a otras vidas también vendría a ser una explicación mental de estos programas heredados, ¿no? Digamos. Ya sea también, por ejemplo, en el momento de la gestación, puedes ir a tu momento en el que estás en el seno materno y allí aprender ciertos patrones de conducta, aprender ciertos sentimientos, como el rechazo, por ejemplo, y luego partir de la base que eres un ser rechazado. Y a lo mejor estás toda tu vida pensando y viviendo de esta manera. Eso es un patrón de conducta heredado, como tantos otros, como la mayoría de las cosas hechas. Sí, sí. Cuando dices, por ejemplo, en este caso puntual de rechazado, ¿te refieres, por ejemplo, a un hijo no deseado? Sí, sí, un hijo deseado. Bueno, no es tan extraño, de hecho, somos hijos de los traumas, todos. Sí. Cualquier persona que pueda haber quedado, cualquier señora que pueda haberse quedado embarazada con 20 y pocos años, o con 20 años, pongamos, es muy probable que haya sentido las pocas ganas de quedarse embarazada y las muchas ganas de vivir una juventud y las muchas ganas de que este hijo o hija me está dando un trabajo que ahora no tengo ganas de hacer. Y el hijo o hija, evidentemente, esto se está nutriendo de este sentimiento, está absorbiendo, de la misma manera que entras en una habitación y puedes sentir la sensación que está en el aire. Pues un niño en el seno materno siente la sensación que está dentro del cuerpo de su madre. O sea, de hecho es el que más lo siente. Sí. ¿No? Y se forma a partir de aquí, nos formamos a partir de esto y mucho más, claro. Y en el momento que detectas que, por ejemplo, en este caso el problema es este, o el bloqueo, como quieras llamarlo, ¿se continúa trabajando? ¿Es parte de tu tarea ayudar a que esa persona supere este trauma, este problema, o ya entramos en otra faceta? No entiendo. A ver, tú detectas como terapeuta, sí, por ejemplo, que el trauma que tiene persona X es haber nacido como un hijo no deseado. Sí. Detectamos el problema. El problema es ese. Una vez detectado, ¿en tu tarea continúa o ya entra otra terapia ahí? No. Continúa la tarea aquí, o sea, es tomar conciencia y es descargar, pues por ejemplo, llorar toda la tristeza que, por decirlo de alguna manera, que se ha absorbido en ese momento, que se ha aprendido. Pues ahora que tienes la capacidad de hablar, si estás en terapia, ¿no? Digamos, le vas a decir a tu mamá, porque no me querías, le vas a pedir todo ese amor que no te dio en su momento, ¿no? Vamos a hacer una dramatización, ¿vale? Vamos a trabajar con esa energía que ha quedado dentro nociva, con esos sentimientos, y bueno, ahí se trabaja. El chiste de hacer esta terapia es, como decía Leire muy bien, que habla muy bien, por cierto, de tomar conciencia. No es, yo siempre digo que, vale, en terapia de regresión, para mí lo ideal son 3 terapias, pero creo que el 90% de los pacientes no hacen 3 terapias, o hacen menos, o hacen más, o hacen lo que tienen que hacer. Bien, entonces, tú haces una terapia, y la gracia de la terapia, el chiste de la terapia, es tomar conciencia de lo que eres. Y a partir de aquí vamos a utilizar lo que decía Leire, de la autosanación. La terapia en sí te ayuda a que tú veas, a tomar conciencia. Entonces, el que le pone la voluntad para decidir si sigo con este comportamiento nocivo, por ejemplo, voy tristón por la vida, no consigo lo que quiere porque traigo este rechazo encima, ¿no? Tengo la espalda curvada, no me acepto, cualquier cosa de estas, puede venir por esto, ¿no? Por el rechazo en el seno materno. Bueno, si tú vas tomando conciencia que esto es simplemente, entre comillas, un programa o un patrón de conducta, una vez vas tomando conciencia que esto solamente funciona así, vas sintiéndote libre de esta carga. O sea, digamos, tú tienes un ordenador, tienes un programa y el programa se está quedando obsoleto.
tú no eres consciente que hay un programa mejor y tú vas siguiendo con el programa obsoleto. Cuando te dicen, oye, que hay un programa mejor, el programa obsoleto, que sería no merezco, por ejemplo, tienes una voluntad de ir dejando de lado. Y vas trabajando y ya llega un momento que gracias a tu voluntad de sanación y mediante la terapia, pues en mi caso sería la terapia de regresión, vas tomando conciencia. Y gracias a tu voluntad, pues mira, vas sanando. La terapia sería el camino de tu propia sanación. Y como en el caso del aire, suele pasar en la faceta o la terapia que tú aplicas de regresión, la gente o el paciente, como quieras llamarlo tú, paciente, ¿no? Sí. Vale, el paciente que viene a verte suele estar consciente de cuál es el problema que acarrea, o generalmente viene, sabe que le pasa algo, quiere ponerle solución, pero no sabe dónde está el problema. Yo aquí sí me encuentro un poco de todo. Te puedes llegar a encontrar a gente que realmente sufrió cosas bastante fuertes y digamos que su cerebro bloqueó la memoria y no se acuerdan de nada. O sea, vamos a ver, ahora que estamos aquí con el seno materno y tal, nadie se acuerda del seno materno. En cambio, si se puede hacer una regresión tranquilamente y se va al seno materno y revive la experiencia. Pero bueno, esto, no sé, pacientes que les violaron en su juventud o en su tierna infancia y no se acuerdan, su cabeza ha bloqueado esto. Claro, ellos vienen por unos dolores, por unos males, por unos patrones de conducta que no les funcionan bien. Se ponen en tensión cuando están delante de X cosa. No les va bien en su vida con la pareja, no les va bien y no saben de dónde viene. Bueno, el patrón de conducta viene dado, pues por ejemplo, de esto que te digo, ¿no? Una violación que han borrado absolutamente. Entonces, mediante ciertos ejercicios, ya puede ser por una respiración holotrópica, por una relajación, por unas visualizaciones, pueden llegar a recordar esto. La respiración holotrópica no es nada más que hiperventilar el cerebro y llegar a que vuelvan a ver las conexiones que en algún momento se perdieron de los neurotransmisores. Y de ahí se pueden recordar cosas, disque olvidadas, pero sencillamente son tapadas. Entonces, claro, esta persona, por ejemplo, no se acuerda de que la violaron, pero por instinto de supervivencia, porque si tiene que estar cada día recordando esto, bueno, se suicida en 5 años. Y luego hay gente que sí, que se acuerda perfectamente cada día de lo que le pasó. Y están ahí parados y no pueden ni tirar ni para adelante ni para atrás. Y necesitan un ejercicio vivencial para, bueno, pues para sacar la rabia. Si tenemos unos cojines en los cuales pues, se puede pegar, si puedes insultar a tu padre y a tu madre todo lo que quieras en terapia, si puedes hacer el ejercicio que haga falta para liberar. Y hay gente que se acuerda, hay gente que no, y hay gente que sabe que la consecuencia de su personalidad viene por un sitio, y hay gente que yo sí me encuentro de todo un poco en ese sentido. Cada vez gente más consciente que hace más tiempo. Normalmente tiene bastante más conciencia que hace tiempo. Bueno, quizás no sé si va por ahí lo que estabas diciendo, pero sí la pregunta que quería hacerte es, ¿generalmente viene gente joven o gente ya mayor? Generalmente, quizás sí, más de mediana edad tirando para joven. Y a la gente mayor ya está más enquistada y a la hora de empezar una terapia quizás les cuesta más, y a la hora de tomar conciencia, como tienen los patrones más profundos, más enquistados, les cuesta más cómo avanzar. Pero bueno, siempre hay casos, o sea, gente de 50 años que en 3 terapias descubren que su vida era X cuando se pensaban que era otra cosa y dan un cambio brutal, o bueno, lo que sea. Y sobre todo con lo que más se puede disfrutar, creo yo, son con los adolescentes, 20 años así. ¿Sí? Sí, porque es una cosa súper fluida. Súper fluida. Ya a la que con 3 terapias ya no se acuerdan ni del terapeuta, es fantástico. Porque eso quiere decir que se dedican a vivir. Dicen, ay, vale, este era el problema, venga, va, pum, me lo quito de encima, voy a vivir. Entonces, no voy a seguir lamentándome el resto de la vida. Y no sé, no. Es detectar el problema. Sí, detectar el problema y saber qué ha pasado. Exacto. Y ponerle solución, que es seguir viviendo. Sí, ¿no? esa elasticidad.
pacientes jóvenes, a mí me asombra mucho. A mí me asombra mucho. Gratamente, claro. No, Sí, sí. Esa es un poco como la pregunta que le decíamos a Leire, ¿no? El tema de la satisfacción como terapeuta. Es un poco la estás respondiendo con esto, ¿no? Sí. El hecho de encontrar esa ganas esto, de vivir. Sí, esto referente que decías antes también, ¿no? Esto del Reiki. De la misma manera que en una terapia puedes abrir cosas bastante difíciles de trabajar y se llega a un puerto con el trabajo y yo me puedo sentir muy bien porque he aprendido mucho con el paciente, he sentido mucho lo que le pasa al paciente y he aprendido de todo su proceso, lo puedes sentir yo también. Claro, estás en una habitación con el paciente, evidentemente lo sientes. Es muy fructífero cuando llega a un puerto. De la misma manera, cuando te toca un paciente que abre una carga y no es capaz de liberarla toda, y es una persona que puede haber sufrido un dolor muy grande y le cuesta admitirlo y le cuesta trabajarlo y aún le queda un poco más de dolor y todo eso, ahí también tienes que ir con cuidado. Es muy bonito disfrutar, pero luego también tienes que, digamos, de alguna manera no llevarte el trabajo a casa. Porque alguien que se queda medio triste porque se ha acordado de algo bastante fuerte, eso como terapeuta, no sé si a ti te habrá pasado también con el Reiki, hay de las dos sopas, ¿no? Que dicen. Para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, ahí está el terapeuta que se lleva a trabajo a casa, o bueno. Bueno, acá dejo también la pregunta, antes de ir un poco también a la música, un poco la pregunta de los dos, ¿no? Esto de llevarse el trabajo a casa, suele pasar, o que hay con esa sensación de que no siempre tiene un final feliz el paciente, y los que hay preocupados lleváis un poco esa preocupación a vuestra casa. ¿Os pasa? ¿No os pasa? ¿O hacéis un poco más duros, entre comillas? ¿Qué os pasa en esos casos? Yo aquí he tenido un gran aprendizaje. Me pasaba muchísimo. Me pasaba una barbaridad, tanto como atender a una persona con un problema serio de hígado y estar 3 días con dolor de hígado, al día siguiente alguien con dolor de rodilla y estar con dolor de rodilla. Me pasaba esto continuamente. Yo soy muy orgánica, quiere decir que las cosas las siento mucho en el cuerpo y yo, por lo que fuera, llegan muchas personas a trabajarse conmigo problemas de ansiedad y todo esto lo podía sentir y bueno, fue un aprendizaje de... Gracias a esto, ¿no? Yo trabajaba unos días y luego tenía que hacer unos días de descanso porque perdía un poco el norte, ¿no? Esto hace muchos años y la vida me fue llevando a encontrar personas que me aportaban soluciones y técnicas y cada vez estar más en el neutro, que yo le digo el neutro, ¿no? Estar en este lugar en el que yo creo que cuando ocurre esto no se está haciendo el trabajo con todo lo bien que se puede hacer. Quiero decir, cuando te llevas algo, la manera de, al menos en mí, la manera de estar durante la terapia es hay una parte de necesidad del terapeuta de curar a la otra persona que hace que te vayas con algo de la persona, ¿vale? Que hay una cosa un poco de salvador que creo que tenemos todos los terapeutas antes de iniciarnos en esto, ¿no? Que hace que te vayas. Cuanto más distancia aprendes a coger de la persona con la que estás y eres más consciente de que no eres tú el que estás curando, ofreces una técnica, ofreces esa calidad que tiene que ver con ser neutro, hace que no te vayas con nada, porque no le pones peor, no le pones mejor, le ofreces lo que sabes, pero depende, como decía antes, saber también depende de la persona, ¿no? Cuanta más neutralidad puedes ofrecer, creo que hay más calidad. Y a mí esto me sirve como referencia. Si me voy a mi casa con algo, es que ese día me ha faltado la neutralidad que me gustaría tener. Cuando salgo con esta sensación de, ¿vale? Independientemente del resultado, para mí hay un estado X tiempo en ese estado de neutralidad, en el que mi campo energético se siente fluido y abierto. Todo, y así creía que se lo quitaba, una cosa fatal, claro. Y empiezas así y luego aprendes, y yo lo sentía mucho en el cuerpo. Esto me da lugar, creo yo, a poner remedio antes, porque me dolía todo, ¿no? Y fui encontrándome, la vida ocurre esto, ¿no? Necesitas una solución, te abres a que te llegue y has ido aprendiendo,
porque si no tenías esta necesidad de protección. Yo al menos me pasaba, ¿no? Si atendía una persona con un cáncer, dependiendo del estado del cáncer, cuando eran estados muy avanzados, ostras, era complicado para mí cuando tenía esta capacidad de empatía que puede parecer muy positivo, pero no lo es tanto cuando te confundes con la otra persona y puedes llegar a sentirte a la otra persona y no saber diferenciarte entre tú y el otro, ¿no? Cuando realmente hay un estado de neutralidad y te das cuenta que cuanto más neutro estás y más pones, digamos, la no acción a disposición, deja de ocurrir. También está, estos como serían los pacientes maestros, ¿no? Un poco, total. que serían que dices, vale, con este paciente tengo una afinidad, yo puedo tener una carga emocional muy parecida a él, no es que lo vayas a utilizar, pero dices, muy bien, este paciente me va a mostrar lo que yo no puedo llegar a ver de mí mismo, ¿no? Entonces, no es que te lleves el trabajo a casa, involuntariamente, de alguna manera dices, vale, muchas gracias paciente, me estás enseñando lo que yo por mí mismo no puedo llegar a ver. Claro, mi problema es una cosa que yo aprendí a hacer esto, digo, mis maestros que me enseñaron a hacer estas terapias, estas psicoterapias, están en México. Entonces yo muchas veces me encuentro que yo no tengo mi terapeuta con mi terapia para recurrir, ¿no? Digo, es muy fácil ver cómo es la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pues claro, a mí me pasa, ¿no? Como a todos los humanos, me imagino. Claro, yo no tengo un terapeuta cerca, tengo a Leire, que sí me hace mis terapias. Y entonces, bueno, muchas veces sí, hay pacientes que dices, uy, este paciente es bastante afín a mí. Muchas gracias paciente, me vas a enseñar cosas. Claro, luego hay quien te pilla como de sorpresa, ¿no? Y dices, vaya, este paciente me lo estoy llevando a casa porque resulta que yo tengo este reflejo, ¿no? Tengo esta afinidad con este paciente y no me había dado cuenta. Es un juego, vamos a decir, divertido. Es un chiste bastante divertido esta posición del terapeuta. Una posición de me lo llevo a casa, soy consciente de si me lo llevo, no soy consciente, trabajo lo mío por otra parte, sencillamente voy a ponerme en situación neutro y lo mío ya lo trabajaré luego. Entonces, bueno, es lidiar con esto. Yo creo que ambos enfoques, tanto el de Leire como el tuyo, evidentemente, y me anticipo a algo que yo creo que más o menos puede llegar a ser así, uno lo va logrando con la experiencia, con el tiempo, ¿no? Yo creo que las primeras veces eso nos solemos llevar mucho a... Queremos llegar a un punto de ayudar tanto a esas personas que terminamos llevando lo que suele decir, me gustó la definición, llevar el trabajo a casa, ¿no? Y yo creo que ese punto de tampoco de llegar a ser insensible, pero también de aprender. Sí, hasta lo contrario, ¿no? Sí. De hecho, tener tanta sensibilidad con el paciente tampoco es bueno. Que dices, uy, esto ya lo conozco, ya lo he trabajado, digamos que este problema me traspasa, o sea, ya no me afecta porque yo ya lo he trabajado. Entonces, yo utilizo bastante esto. ¿Vale? O sea, hay una pena, por ejemplo, que está trabajando cierta persona y dice, bueno, esto yo ya lo he vivido, ya lo he trabajado. Puedo ayudar bien porque puedo ponerme en una situación neutra. Ya he hecho este proceso. Tendría otros por hacer, como todo ser humano, solo que este paciente en concreto, por ejemplo, pues ya lo he trabajado. Y ahí sí que puedes poner un neutro de verdad. Porque luego hay neutros, esos que dices, uy, me voy a poner neutro porque está el paciente despertándome unas cosas y ahora no es momento de que yo me active y me ponga a llorar por mis cosas, ¿no? Entonces me voy a poner neutro, voy a acabar el trabajo. Y ahora cuando ya se acaba la terapia digo, uy, a ver, ahora a mí qué me está pasando, ¿por qué se me ha activado una tristeza? ¿Por qué se me ha activado un enfado? ¿Por qué se me ha activado lo que sea? Entonces, porque también eres persona. No, claro. De hecho, empecé a ser terapeuta pues, como Leire, por mis problemas, me imagino que como todos. ¿No? Tengo problemas, voy a ver esto, uy, qué terapia más funcional, más vivencial, me funciona muy bien. Me puse a hacer, y llega un momento que, bueno, pues ya que lo haces con familiares, que lo haces con amigos, que lo haces con alguien y acabas bien sin saber cómo hacer un terapeuta. La fama de que yo estudio psicología también, la fama que tenemos de los que estudiamos psicología que estamos un poco... Sí. Y yo creo que tienen toda la razón del mundo, sinceramente. Pero bueno,
dicho esto, suele pasar así. Quería comentar algo con Sí. esto que estábamos hablando, Sí. porque me parece muy interesante lo que has comentado de no ser tan sensible. Te digo porque es algo que ocurre mucho y vuelve a pasar lo mismo. Somos de donde somos y nuestra referencia, al menos en este lado, es la medicina, dependiendo de las edades. Entonces uno va, cuando va al hospital, puede comprender, porque esto es lo que se escucha, que el médico tiene que aprender a protegerse y a no ser sensible para dejar de sufrir, y entonces cada vez hay un muro más grande, ¿no? Y lo quiero decir porque creo que es importante, y en esta época que estamos viviendo tan chula, en la que las medicinas tienen intención de integrarse, que todo llegará, pero al menos ya se habla de medicina integrativa, se empieza a hablar de médicos que trabajan con terapeutas y terapeutas que trabajan con médicos. En esto, que tardará los años que tenga que tardar, pero que ya se habla en alto, lanzo aquí una piedrita, porque cada vez hay bastantes, en la zona de Barcelona hay unos cuantos médicos que se dejan ver bastante, que están trabajando con terapeutas, médicos que hacen terapias energéticas, y personas que acuden mucho a estos terapeutas porque son médicos y esto les da el aval, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, son médicos mucho terapeuta. Y yo quiero lanzar aquí sería muy bonito que, para que realmente sea integrativa, los médicos también quieran aprender de los terapeutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería un gran aprendizaje, ¿vale? Que los médicos comprendan, y digo los médicos, estoy generalizando y sí que es fatal, me refiero a los médicos que sienten que tienen que poner esta barrera para no sufrir, que aprendan que no es a través de la barrera y la separación que no se sufre, porque cuanta más barrera, más sufres, ¿no? Es no identificándote con eso, ¿no? Y creo que alegando a la honestidad más pura. Si yo estoy trabajando una persona que me está removiendo algo, que me doy cuenta que yo no lo tengo resuelto, puedo acudir a esto que decía Albert, a este nudo de yo ahora estoy en el rol de terapeuta y no puedo ponerme en el rol de paciente, con lo cual voy a acudir a las técnicas que tenga aprendidas para sostenerme en esa terapia, y después decidiré si continúo con esta persona o si la derivo a un compañero mío, porque esto, si soy honesta del todo, no sé si puedo atenderlo bien y aprovecho y me lo trabajo yo. En cambio, hay otras situaciones que las he trabajado mucho, que las puedo sostener, que realmente las veo que es algo que he vivido yo también, pero ya no me identifico con eso, porque ya lo solté, y entonces al revés puedo ser de muchísima más ayuda, porque he atravesado ese camino y puedo ser mucho más ayuda, y no se consigue a través de poner un muro, todo lo contrario, y creo que aquí los médicos sería muy interesante que quisieran aprender del camino de los terapeutas, ¿no? Pues yo te cojo un poco lo que se suele decir el guante, no porque yo sea médico ni nada de eso, pero sí me gustaría, ya hablaremos también con Giuseppe aquí, para ver si algún día podemos lograr una mesa redonda, una tabla, donde podamos estar terapeutas y médicos, vaya a saber de qué especialidad. En este momento no lo tengo claro, tampoco tengo claro que acepten la invitación, pero conozco médicos que a título personal me han llegado a decir, bueno, es que no me interesa lo que haces, ni lo quiero saber, ni me lo cuentes. Me parece muy bien. Eso yo no pensaba tampoco entrar en detalle de lo que yo hago o dejo de hacer. Pero yo creo que determinadas cosas, que esa barrera, yo no pretendo ser su amigo, ni su íntimo, ni nada, lo que hacen es distanciarnos más y tener un poco más de celo a la hora de quién me está metiendo mano, ¿no? en mi cuerpo. Por los suerte, hay, ¿eh? Sí. Pero los hay, Cada vez hay más médicos es que lo digo abiertos. como experiencia que he vivido yo. Sí. Pero si yo realmente no confío en ese que me va a meter mano, hostia, que lo tenemos complicado, si yo no confío en él. Por suerte yo me he dado cuenta de ese detalle, y lo único que he visto es que si lo hace con todos los pacientes, lo único que hace es crear un daño interior que después necesitaría una terapia vuestra casi seguro, tanto de reflexología como de regresión. Pero bueno, eso ya. Pero ojalá podamos lograr un día una buena conversación, no sin ánimo. Yo siempre digo que a veces, siempre digo no, pero tengo la concepción de que a veces no se trata de tener razón. Con la razón yo creo que no vamos ni a comer, ni a vivir, ni a nada. Pero si podemos llegar a tener un diálogo en el cual podemos cada uno sacar lo positivo de cada cosa, sería fantástico. Ojalá podamos lograr una tabla. Os invitaré, a usted también lo invité, Me encantaría. para que a ver si podemos
no sé, tener una conversación que podamos y que la gente pueda preguntar, ¿eh? Pueda llamar por teléfono y decir, tengo una pregunta para el terapeuta o para el médico o ambos o la dejo libre. Bueno, esta es una idea que me acaba de surgir, a ver si la podemos lograr, ¿eh? Muy bien. Lo que sí, bueno, vamos a ir a la música para hacer una pausa, pero después hubo algo que me ha hecho acordar, el tema de colegas, de terapeutas que pueden entrar en otras etapas del tratamiento de según qué paciente que vosotros tenéis. Sí. Sé que tenéis un proyecto Sí. como instituto, como asociación, donde intervienen otra gente, con otras terapias. Sí. Que hablábamos con Leire, que si tenemos la suerte podrán ir viniendo y contando también qué es lo que hacen, cuál es su técnica, pero que sí me gustaría que vosotros hicierais, después de la pausa, que nos contáis un poco en qué consiste la asociación, cuál es la finalidad, el nombre, la localización, la gente que quiera localizarlo a vosotros, y los otros compañeros, sin entrar evidentemente en el terreno que tenga cada uno, pues si podéis explicar un poco qué es lo que hacen, cuál es la tarea que tiene cada uno. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, vamos, sí. Pues vamos a la pausa primero y después Perfecto. enganchamos con este tema. Muy bien. Vale. Vale. Bueno, volvemos con nuestros amigos Leire y Albert y tenemos el planteamiento de que sé que están con proyectos, con cosas que están organizando, que no estáis solos, que aquí tenemos tampoco las cabezas visibles, pero hay más compañeros. ¿Cómo se llama el proyecto? No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. El proyecto se llama el Proyecto Orilla y en algún momento, no muy lejano, nació de la iniciativa de fomentar un estilo de vida saludable, de fomentar las terapias, como le llaman, alternativas, ¿no? Que le llaman, complementarias, vaya, ¿no? Y todo eso. Incluso, en algún momento, en los estatutos incluso pusimos que la nuestra fita, ¿qué sería? Nuestra finalidad, exacto, es conseguir que las terapias complementarias algún día en este país, como ya puede ser en otros países de Europa, ya está puesto, las terapias complementarias formen parte de la seguridad social. Entonces, ahí tenemos varios proyectos empezados, presentados, no vamos a decir dónde ni nada, por no malgastar la energía, ¿no? Que tenemos invertida. Y bueno, y empezamos una serie de terapeutas. Con estas historias en la cabeza y con todas estas ganas que tenemos. Bueno, aparte de ser los terapeutas que pueden estar haciendo la terapia personal, tenemos un centro que ahora mismo estamos de traspaso, lo dejamos a principios de mes, esperamos en septiembre ya poder tener el espacio nuevo, esperamos, luego ya a ver si se realiza. No solo tenemos los terapeutas de la terapia personal, sino también tenemos punto para hacer clases de yoga, clases de Qigong, clases de Dharma Taiso, clases de hipopresivos. ¿Qué me dejó Leire? ¿Me dijo algo? Bueno, tenemos también un espacio para hacer talleres. Exacto. La formación que ya se ha ido haciendo en este año pasado, se ha hecho formación sobre todo para uso familiar y estamos en Argentona, que no sé si lo hemos dicho, ¿no? Y aunque estamos cambiando de local, seguimos en Argentona. Y para el curso que viene, aparte de seguir con la formación, las terapias y las actividades de grupo, también tenemos ganas de empezar con formación profesional. Formación para terapeutas que quieran formarse de una manera más enfocada profesional, que es muy diferente, ¿no? A que puedas dar unas bases para utilizar las terapias en casa, a nivel familiar. Y la idea es un poco esto, es la transmisión, el contacto, el poder transmitir otra manera de vivir y en el fondo es una vuelta a lo que hemos sido siempre, ¿no? Que no nos hemos desviado tanto tiempo, nos hemos desviado ¿cuánto? 60 años, ¿no? Que parece que venimos de esta locura de ahora, pero no hace tanto que nos hemos desviado y entonces, bueno, tomar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pero volver a nosotros para desde ahí poder hacer un mejor uso. Para hacer un mejor uso del planeta habrá que empezar por hacer un mejor uso de uno mismo, porque si no... Bueno, esa es la idea, ¿no? según algunos antropólogos que he escuchado hablar con mucha atención,
explican de que sus visitas a tribus de diferentes partes del mundo aplican terapias de estas de una manera natural y que nosotros un poco me ha hecho acordar con esto de que hemos perdido. Si retomáramos un poco la esencia, muchas de estas cosas ya no estaríamos hablando de una terapia que nos suena a chino o a raro, con toda mi perdón a lo que acabo de decir en cuanto a chino, porque suena raro y cuando no es tan así. Si retomamos un poco todo aquello, pues yo creo que iríamos un poco mejor. Se trata de esto, ¿no? En la terapia regresiva, por ejemplo, yo esto lo veo y lo vivo bastante, porque en México es una medicina tradicional. Lo que aquí se ha, entre comillas, descubierto desde la hipnosis en los años, principios del siglo pasado, hasta creo que recordar los años 40, los años 50, que se empezó con la psicología transpersonal y todo esto, en México es una práctica, vamos a decir, milenaria, que no es poco, vaya. Se sigue practicando en muchos sitios. Está el médico del pueblo, cuando uno se queja de algo, se puede hacer un temazcal y en el temazcal se va a revisitar de dónde viene el programa que de alguna manera, el programa de conducta, el patrón, que de alguna manera ha conseguido somatizar en el cuerpo y que le salga el dolor. Entonces, así se cura. Es una terapia de regresiva natural como la vida misma. No es una cosa que se haya inventado ahora, una consecuencia de un gran estudio, de no sé. No, ellos es de la forma más natural posible. En mi caso, por temas de formación, aplico mucho lo que es la PNL. Ajá. Y dentro de la PNL, que se habla mucho ahora del tema del coaching. A ver, esto lo practicaba Aristóteles en su momento. Entonces ya es un tema que, porque descubrir también significa un poco destapar lo oculto, ¿no? Lo que está un poco tapado, y va un poco por ahí, que ojalá que se siga redescubriendo, o descubriendo como queramos llamarlo, este tipo de cosas, porque iríamos, que me disculpen, lo que me escuchen en cuanto a los fármacos, pues iríamos menos a muchas cosas que nos terminan desarrollando otro montón de cosas, y no sé, creo que iríamos un poquito mejor, creo yo, ¿no? Pero bueno, ¿quién más está en el proyecto? Porque sé que soy más gente, ¿no? en el proyecto estamos, está Elda, que es una acupuntora estupenda, está Sara, que es terapeuta sistémica, está Dani, que es nutricionista y especialista en hábitos de salud, hay otra persona que también él hace acupuntura también, el Dani. Y está Marta es terapeuta de SIH en movimiento y trabaja desde el cuerpo, ¿no? Y creo que no me dejo a nadie. Bueno, sí, ¿no? Los profesores de yoga y demás. Sí, pues es yoga y bueno, estamos abiertos también, lógicamente. Hay personas que la idea es que ha habido cambios este año en la asociación y ahora ya a partir de septiembre, de que tengamos como, ¿no?, la base, el local nuevo y tal, nos abrimos y aunque este es el punto de partida, la idea es ir de aquí a más, ¿no? Y a crecer, ¿no? Está Leire, por cierto, está Leire, profesora fantástica. Sí, y está Albert, un gran terapeuta de cambios de vida, que se llama con este nombre raro, pero que es un terapeuta de cambios, ¿no? Y bueno, lo que sí podemos comentar, que me parece chulo porque es algo que sí lo tenemos cerrado y que a mí al menos me parece muy interesante, es que desde la asociación, hace muy poquito, que podemos, esto es una información que interesa a otros terapeutas, podemos realizar seguros de responsabilidad civil a otros terapeutas. Así que es ¿vale? un gran... Y esto, bueno, es un gran tema porque como con esto de las titulaciones, las legislaciones, todo esto, muchos terapeutas hemos estado durante un tiempo que no sabíamos bien en este tema dónde ubicarnos, ¿no? Y estás un poco desamparado, ¿no? Dependiendo a posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, bueno, si te puedes hacer un seguro de responsabilidad civil por tú solo, pero sale bastante caro, y a través de la asociación, para las personas que quieran venir y ser socios de la asociación, hemos conseguido poder hacer un seguro de responsabilidad civil súper baratito al año, ¿no? Y concreto, ¿no? Sí, para terapeutas, para personas que trabajen, no es que tengan que trabajar en la asociación, sino personas que trabajen después en sus consultas,
y me parece que es algo muy, muy chulo, ¿no? Que hacía falta ser un grupo y una asociación para poder gestionar esto, ¿no? Y esto, bueno, es algo que ya está, ¿no? Es algo que ya lo tenemos seguro, ¿no? Pues yo te propongo algo, Sí. es que vayan, si puede ser, a lo largo de septiembre, que venga, digamos, la próxima temporada, Sí. que vaya viniendo gente de vuestra asociación a explicar sus técnicas, sus terapias. Bueno, yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, el shiatsu, que no sé lo que es. Lo escucho muy de oída. Bueno, otras técnicas que has nombrado también, no me acuerdo cuál. Tú también has nombrado unos cursos de Qigong y algo Aruma Taisen, tampoco sé lo que es. Bueno, es un karate que Daruma Taisen concretamente es la preparación física a un karate realizado en Okinawa. Entonces, para poder realizar este karate bastante antiguo que viene de movimientos de yoga, digamos, del equilibrio también tiene en cuenta los canales energéticos, sí, podríamos decir, del Qigong, del Qi. Pues para poder realizar este karate tan ancestral, probablemente de este sitio tan específico, hay una preparación previa física en cuanto a elasticidad, en cuanto a musculatura, que se llama esto, el Daruma Taisen. Pues bueno, yo creo que sería bueno el sensei, que vinieran a contar de qué trata. Sí. Yo creo que sabemos muy poco, yo en este aspecto conozco algunas cosas, pero otras no, y así como muchos oyentes tampoco están al tanto de cosas que yo creo que les puede hacer bien. Pero me gustaría que, no sé si en la próxima, en la que se pueda, que vinieras también a contar un poquito más de este tema del seguro que deben tener los terapeutas, el por qué, el cómo, o sea, un poco más de detalle. Yo sé que es un tema que a veces en otro tipo de ámbitos, a veces uno toca temas un poco más pesados, más engorrosos, pero necesarios. Totalmente. Entonces, si bien es un tema que quizá intentaremos no ser lo más pedagógico posible, intentar ser lo más pedagógico posible, pero tocarlo, pues yo creo que a veces se roza o se tiran balones fuera de estos temas y yo creo que tenemos que tocarlo. Sí, y de hecho yo creo que en este ambiente de terapias complementarias, en este ambiente de terapias energéticas, digamos que el aterrizar cosas y traerlas digamos a plano más físico muchas veces se pasa por alto. Pero sí, también necesitamos estar aquí. Digo, yo he nacido en el Maresma, por ejemplo, y necesito vivir aquí. Entonces voy a necesitar funcionar como la gente de aquí, ¿no? Entonces necesito un espacio, necesito un seguro, necesito normalizar todo mi oficio. Esotérica, como decías al principio, en un momento dado. Bueno, puede serlo en un momento dado, pero no dejo de necesitar un seguro, no dejo de necesitar un espacio, no dejo de necesitar... Sí, también hago la aclaración a los que escuchen que no he hecho esotérico en el sentido peyorativo, sino en el sentido que se confunden cosas y se mete todo en el mismo saco. Sí, vamos a tratar de normalizar, ¿no?, estas terapias, incluso, bueno, de hecho, mi maestro, siendo mexicano, una vez al año va a Alemania y entra por seguridad social sus terapias regresivas. Y en Suiza también va a Suiza, en el mismo viaje, aprovecha hacer Suiza y Alemania, y ahí imparte cursos y también entra por seguridad social sus terapias regresivas. Acupuntura, muchos países en Europa. La reflexología está dentro de su asociación en muchos países de Europa ya. Es algo como muy normalizado. Y con respecto al seguro, creo que además, como suele pasar en otras cosas, ¿no?, la vida va por delante de la legalidad siempre, es lo que acaba empujando que las leyes cambien, ¿no? Los terapeutas tenemos que ser conscientes de que no tenemos en este país una titulación que nos respalde. ¿Vale? Cada uno se forma como puede. Reflexólogo porque la parte que me toca se llama quien ha hecho una formación de 30 horas, quien lleva estudiando 15 años, no hay una regulación de esto, ¿no? Con lo cual cualquier otra profesión de salud que sí que está regulada, cuando acabas tienes tu colegiado, tienes este respaldo y creo que en ese sentido es muchísimo más importante para nosotros poder contar con un seguro de responsabilidad civil. Yo nunca me he encontrado con ningún problema, pero creo que también tiene que ver con salir a la luz, ¿no? Con esta parte
de dejar de ser los de segunda división, ¿no? Estamos aquí Sí. y trabajamos la salud, ¿no? Y la legalidad, por un lado no pasa nada, pero nosotros estamos tranquilos y por lo menos ya contamos con este seguro que a mí por lo menos me da, ¿no? Da este pie para poder ser más visible, ¿no? Para poder estar en lugares donde sí puede, no sé, poder encontrarte con algún problema sin querer llamarlo, pero poder tener un respaldo. Creo que tiene que ver con ese respaldo. Pues hoy esperamos a vuestros compañeros Muchas también, gracias. a partir de septiembre que volveremos. Aún nos queda un programa más, nosotros el miércoles que viene aquí con el doctor Mercader, que volverá para hablar sobre temas no tanto médicos, pero sí un tema muy interesante como es el cine. Y se puede sanar de muchas maneras, ya lo veréis, ya escucharéis el programa el miércoles que viene. Pero hoy nos toca esto que estamos hablando, quiero cumplir, sobre todo con Leire, que me ha dicho que me tengo que ir. Sí. Entonces lo que nos quede del programa, escucharemos música que nos relajará bastante. Con esto llegaremos al final del programa, pero me despido agradeciendo el esfuerzo que habéis hecho por venir aquí a Villasar y que volváis. Muchas gracias. Yo personalmente me imagino que Libre también, Sí, porque quizá aquí el oyente no ve la cara, pero yo le veo la cara de feliz. Sí. Yo he estado muy bien aquí con vosotros. Sí, yo también me ha gustado. Pues nos O sea, alegramos. Sí, o sea que si me invitas voy a volver. Sí, acá sepáis que somos un equipo, bueno, acá Josep haciendo lo suyo, acá llama en los controles. Esta casa intenta, dentro de los medios y la dificultad que tiene para seguir adelante, intentamos que sea la emisora del pueblo, pero abierta a cualquiera que nos escuche. Esperamos tener solucionado el tema de internet también dentro de poco. Y decir que el lunes repetimos el programa a las 6 de la tarde. ¿Puede ser? Sí, acá me está diciendo llama que sí. Para aquellos que quieran escucharlo nuevamente o que no hayan podido escucharlo. Y que ya buscaremos la manera de ir solucionando los problemas técnicos que tenemos y que saldremos adelante seguro. ¿Vale? Muchas gracias, Josep. Muchas gracias, Leire. Bueno, acá Josep también. Escucharemos un poco de música y ya nos despediremos del programa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.